Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy con la maestra Edith González Santiago. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues bien, emocionada siempre de participar acá en las actividades de vista social. Muchísimas gracias, maestra. Que además, bueno, es una de nuestras fundadoras de esta social. Y bueno, voy a dar inicio a esta entrevista leyendo algunas cosas iniciales. La entrevista tiene por objetivo indagar en la historia que ha tenido como docente en el uso de esta social, la red social disciplinar de Soayer Iztacala. El objetivo también es que comparta con sus estudiantes cómo va a emplear la red social en este semestre en términos pues bastante generales, ¿no? Es una entrevista de carácter informativo, así que pues no tiene que ser muy rígida, podemos ir platicando al respecto. En realidad queremos saber algunos elementos sobre también su trayectoria personal y cómo ha integrado esta social a ella. Por supuesto, vale la pena mencionar que toda la información es con fines de investigación y de docencia, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, doctora Edith González, maestra Edith González Santiago, ¿cuál es su trayectoria académica y su trayectoria profesional? Mi trayectoria profesional, académica, bueno, soy licenciada en psicología y tengo una maestría en docencia a nivel medio superior en el área de psicología. Y bueno, lo principal, tengo algunos diplomados en cuestiones que tienen que ver con la docencia en línea, con didáctica, ya no recuerdo, en proyectos sociales. Y bueno, en la cuestión académica, pues llevo ya algunos años dando algunos módulos del área de neurociencias en la Plataforma Única de Conocimientos Básicos del Plan 2005 y algunos módulos también del área educativa dentro de este plan. Y bueno, actualmente estoy también participando en esto de la migración al nuevo plan de estudios. Entonces me ha tocado ver este cambio y esta transformación que tiene que ver también, yo creo que más adelante lo iremos viendo, en este uso que se le da a la red de, de esta social. Ok, muy bien. ¿Cuántos años tiene siendo docente de Soayer entonces? 7 años ya he cumplido y contando, 7 años meses. No, los meses no los cuento. Bueno, 7 años ya es bastante. Un poco platíquenos cómo es que llegó a la red social. Llegué por eh, invitación expresa. Recuerdo que antes de la conformación de esta red, de esta social, se habían hecho pequeñas pruebas para navegar por invitación precisamente del doctor Mesa en redes del Fediverso. Yo no las conocía y entonces me invitó, no ven, prueba, es que estas redes tienen posibilidad. Abrí una cuenta en una instancia de México en español. Recuerdo que esa era la invitación, es que hay una instancia, entonces me uní a esta red, después como me imagino que en ese momento como también para modo de experimentar este papel de administrador, el doctor Mesa abrió otra instancia temática en donde eran músicos, recuerdo, y posterior a todo esto en donde yo aprendí, digo, alcancé una buena curva de aprendizaje en esa red, vino la invitación expresa de participar en Vista Social, una red que recuerdo que cuando llegué era todo monte, entonces fui de las que llegó ahí como a barrer, a limpiar, y pues de eso ya tiene cuánto, en eso fíjate que no he contado yo el tiempo, pero ¿qué serán? ¿Unos 3 años? Es lo que estaba por preguntar, ¿cuántos semestres lleva? Sí, empezó desde el inicio. De- Desde el inicio. Fue agosto 2020, entonces, pues por lo menos ya van 6 semestres y contando. 3 años y meses. Exactamente, ¿no? Bueno, pues ese sí estoy desde el inicio. Así fue mi Le, llegada. le tocó luchar con víboras y Tepocatas y todo. tepocatas, y machetear el monte tal cual, ¿no? Exactamente. Ahí con el rotomartillo quitando piedra. Y bueno, justamente en ese sentido, a partir de estos 3 años que ha empleado Ista Social, ¿cuáles son las características de esta red que usted considera son favorables para su uso? En un inicio, cuando recién se comenzó, pues no tenía como idea clara más que como un espacio social
pero conforme fui adentrándome en no es lo mismo estar en pruebas en redes sociales en donde se hace lo que se hace en redes sociales, que socializar de una manera como muy vaga, muy superficial. En IstaSocial, pues es una red disciplinar y me empecé a dar cuenta que era un espacio muy benéfico para la dimensión social de la educación y no solamente en el área de aprendizaje, sino en el área de la didáctica. En la carrera de Soayet, Psicología a Distancia, hay pocos espacios en los cuales los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades que les dicen blandas, estas habilidades de comunicación entre una comunidad académica, o sea, con sus pares, ¿no? Cómo me expreso, cómo expongo una idea de manera concreta y que sea clara, cómo retroalimento, cómo respondo a este compañero si estoy en desacuerdo, pero fundamentando, argumentando, siempre de manera respetuosa. Hay pocos espacios y digo pocos porque los foros no propician una discusión de este tipo, ¿no? Vemos que las retroalimentaciones son como, sí, de acuerdo con el compañero y ya cumplió con lo que dice la rúbrica de retroalimentar a un compañero, ¿no? Al no ser que la rúbrica sea muy específica, como que eso no se vale. Pero acá en IstaSocial se abre un espacio, se tiene un espacio, sí académico, pero informal, no tan formal como lo es el aula de Moodle, que es donde trabajamos, pero con cierta flexibilidad que permite incluso que los estudiantes vayan compartiendo su día a día, sí, lo que está vinculado a la disciplina, pero también a sus gustos, ¿no? A lo que les interesa de manera esporádica. Entonces, yo vi esa posibilidad en IstaSocial de tener un espacio que la carrera no tiene, en donde se puedan desarrollar estas habilidades, en donde se pueda explorar, trabajar las estrategias que tienen que ver con la dimensión social que tiene la educación entre pares, ¿no? Y digo pares porque ahí los profesores, creo que se diluye esta figura jerárquica y aparecemos como pares más expertos, pero al final de cuentas pares, ¿no? En esto de disciplinar, pues todos somos psicólogos, en formación o profesionales, pero todos vamos sobre la misma línea. Claro, claro, por supuesto, también creo lo mismo. En la interacción, pues nos vamos, eh, tal vez sí, ¿no? Diluyendo un poco esa figura, es parte del objetivo. Y bueno, retomando precisamente estas características favorables y este análisis desde eh, su práctica docente, ¿recordará cómo empleó esta social en un inicio para sus grupos? O sea, ¿cuáles fueron sus primeros intentos de incluirla dentro de su práctica docente? Sustituí, en un inicio lo que hice fue sustituir lo que venía haciendo en foros, así comencé en la red social. Ya después le fui dando mucho más estructura en cuanto me adentraba en la posibilidad didáctica que tenía la red desde este espacio, que para empezar es microblogging, o sea, no es como en el foro, que hay, y a eso lo digo entre paréntesis, alumnos que hacen imágenes de una cuartilla ahí como de 3, 4 párrafos y la suben, ¿no? Porque dicen, es que los caracteres no me alcanzan para, ¿no? Entonces, lo que hice fue, en un inicio, pasar lo de los foros, ¿no? Ya cuando me di cuenta que hacían esto de compartir imágenes y no tenía caso esto del pensamiento concreto, de la capacidad de síntesis, lo fui ajustando en las rúbricas. Entonces, lo que descubrí después es que con un buen diseño didáctico de la actividad, uno puede ir planteando la posibilidad de que las intervenciones no sean todas en el mismo día, porque eso no permite eh, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico requiere siempre tiempo. Lo que hacen las redes sociales, otras redes sociales como Facebook, que es como una cantinota en donde hay un montón de memes, de repente ahí un contacto aparece o algo interesante, o Twitter, ¿no? Es la inmediatez que tienen ahorita las redes sociales, que
que pareciera que nos dan una percepción de que hay que tomar postura en el momento en el que está el tema en boga, ¿no? O sea, de repente todos son geólogos, de repente todos son químicos, de repente, entonces, esto que ocurre en estas redes, he tratado de que por medio del diseño didáctico de las actividades no se replique en Ista Social. ¿Cómo? Dando tiempo. O sea, la verdad es que yo penalizo en las rúbricas el que sean todas las entradas el mismo día o con una diferencia de 24 horas. Porque ¿qué me está diciendo esto? Que no hubo profundización en lo que estuvo leyendo y tampoco hubo un trabajo crítico de reflexión para responder o retroalimentar a los compañeros, ¿no? Entonces, eso fue el cambio que hubo desde el principio, esto de replicar o de mudarnos de foro a lo que hacía la red social, y después ver qué interacciones eran posibles con esto del uso de etiquetas, con el uso de enviar imágenes o interacciones y ajustar rúbricas para ir dirigiendo pues esta experiencia para fomentar otras habilidades como es el pensamiento crítico, el de estar leyendo y con tiempo poder responder a la actividad. Entonces, esta es la forma en que ha ido cambiando. En un inicio fue así, ahorita ya son como actividades muchísimo más estructuradas con los objetivos de aprendizaje y sobre todo con otras habilidades blandas que tienen que ver con el pensamiento crítico, la retroalimentación a pares, el uso del lenguaje académico, en fin. Ok, muy bien. Entonces, usted asigna peso a sus actividades relacionadas con esta social, como lo mencionaba hace rato, con una rúbrica y con base en eso se califica la participación, ¿verdad? Así es. Perfecto. ¿Cómo describiría en lo general sus interacciones con otros estudiantes y otros profesores? Es decir, como si hay alguna en particular que recuerde, que le haya llamado la atención, que recuerde con especial, eh, no sé, con especial énfasis a lo largo de estos 3 años. ¿Algún hilo, alguna etiqueta, alguna cosa que hayan compartido otros? Creo que puedo decir que afortunadamente no tengo una interacción como muy recordada o como que diga, ah, me acuerdo de esto. Y digo afortunadamente porque significa que ha habido equilibrio en las interacciones. No ha habido ni experiencias desagradables que hagan que recuerda una interacción como desagradable, que también podría suceder, ni por arriba super mega positiva que salte por sobre las demás por especial. Creo que es afortunado porque la interacción que he tenido ha sido equilibrada y creo que igual, ¿no? No he tenido, hay usuarios más activos, eso sí, y activos por temporadas y de repente se van cuando yo creo que el semestre se pone pesado y de repente regresan y de repente llegan nuevos que se apropian del espacio, del lugar y están ahí de manera constante y de repente igual se van y otros que han permanecido, que recuerdo ya de mucho tiempo, eso sí lo puedo yo visualizar porque son usuarios que yo veo en mi línea de tiempo de manera constante, ¿no? Pero una interacción más especial que otra, no. Lo que sí es que lo he notado también con compañeros profesores, que los puedo encontrar en otros espacios académicos como una sala de Zoom en alguna reunión, como en trabajo colegiado, la interacción que yo percibo en la red es distinta al ambiente 100% académico. Repito lo que dije hace rato, ¿no? Sí es un espacio académico, pero más informal. Es como, precisamente hace rato les ponía la comparación a los compañeros a los que estaba invitando ya porque tienen que abrir una cuenta aquí en Insta Social para actividades. Y les ponía la comparación, es académico, pero es como cuando vamos a un congreso, no es lo mismo estar ahí poniendo una ponencia o como asistente retroalimentando, preguntando en una ponencia, que en el brindis con canapés, donde sí es un ambiente académico, pero ya acá en el brindis, pues es informal, ¿no? Sin embargo, seguimos utilizando este mismo argot académico, oye, el tema que viste acá, qué interesante, y cosas así. Entonces, eso sí lo identifico. La interacción o el nivel de, ¿cómo decirlo?, de cercanía que tengo yo con los estudiantes en la red y también con colegas es muy distinto a otros ambientes académicos, mucho más relajado, creo.
Oh, muy interesante, maestra. Definitivamente, creo que ese es también parte del propósito, ¿no?, de la red. Y bueno, durante este uso de hace 3 años, ¿recuerda cuáles han sido sus etiquetas como profesora? ¿Cómo han cambiado aquellas que nosotros podríamos buscar, por ejemplo, en Ista Social? Uy, de tiempo está neuro, Ah, eh, claro. que fue una que al principio fue cuando todo era monte, pues llegaron todos los de neuro, que eran 3 grupos en ese momento, y todavía, bueno, son 3 grupos de esa área de neuro. Eh, Ética fue una Ujú. etiqueta que también trabajé mucho. Yo decía, bueno, esto de ética, como el estudio de la ética tiene una cuestión moral y en la cuestión moral siempre hay como confusión en cómo diferencio, digo, fue una etiqueta en donde se podía observar precisamente esta confusión que tenían entre lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que decía el código ético. Y de hecho fue una etiqueta que fue reportada, ¿no? En un, recuerdo, en un trabajo académico, en un evento académico, porque me pareció muy interesante la discusión que se dio en la red, cosa que en el foro, cuando se usaba esta discusión en foros o cuando se implementaba esta discusión en foros, no veía yo, no lo alcanzaba a ver. Y en la red pude ver esta discusión en cuanto a ética, en cuanto a la diferencia, por el espacio. Yo creo que tiene mucho que ver aunque sea virtual, pues podemos hablar de infraestructura, digital o virtual, no sé cómo sea. Pues la infraestructura permitió que desde sus creencias pudieran asimilar este tema de ética. Es una etiqueta que recuerdo bastante. Y ya después han ido cambiando esta psicología educativa, eh, socio, ¿no? 400, hashtag socio 403, creo, que decía. Y ya, pero las más significativas son esas que neuro y ética. Ok, muy bien. Sí, sí, yo también la recuerdo. Recuerdo con bastante cariño neuro y ética, todo lo que tiene que ver con el código ético y las discusiones que ha ido generando a lo largo de muchos semestres, ¿no? ¿Sí? Acerca de la percepción de otros docentes y de sus estudiantes, ¿ha recibido comentarios favorables o no favorables sobre la red? No es necesario mencionar nombres, ¿no? Pero si ha escuchado por ahí en el radio pasillo cosas alrededor de esta social, pues nos podría comentar algunas. Sí, lo he leído y en las actividades que yo solicito, siempre dejo ahí en las instrucciones que pongan alguna pequeña reflexión al final de la actividad sobre cómo fue el uso y la experiencia en esta red social, específicamente con el tema que revisaron, porque pueden entrar hasta 2 veces en el semestre en un mismo módulo. Y pues lo que cambia es el tema, ¿no? Que es lo que están discutiendo en la red. Entonces, siempre les pido esta reflexión y he encontrado absolutamente comentarios positivos. Igual haciendo una comparación de lo que se vive en foros, que lo que ellos han encontrado es en Social. De hecho, muchos dicen que aunque entraron por primera vez para hacer la actividad, pues que van a permanecer ahí, ¿no? O que entraron por hacer una actividad y han estado ahí por mucho tiempo, ¿no? Y que se quedaron ahí como usuarios pues recurrentes, activos, pero los comentarios, por decirlos negativos, tienen que ver con el poco uso o la poca experiencia que tienen en el manejo de redes o por, lo voy a decir así, analfabetismo digital que hay en donde me mandaban a sus actividades y decían, es que no encontré a nadie. Y entonces ya veía su cuenta y andaban por más todo, o sea, en otra instancia lejos. Es que no encontré a nadie, ningún compañero me contestaba, no veía a nadie. Veía mucha gente, pero nadie ni con la etiqueta ni nada, ¿no? Entonces, digo, pues si hay un manual, ay, es que no entendí o cosas así, ¿no? Pero tiene que ver con este analfabetismo digital que a mí yo creo que es algo importante y curioso, interesante, porque me ha pasado incluso con personas que están en cuarto semestre. Entonces, es una modalidad a distancia, se supone que digitalmente deberían de estar, pues,
si no a la vanguardia, al menos pues con lo general. Y en este tiempo, pues es muy raro encontrar a alguien que diga, es que yo no tenía idea porque no uso redes sociales, ¿no? Ni Facebook, de verdad, no, ni Facebook. Entonces, bueno, siempre parto desde que la didáctica debe de ser congruente con el momento sociohistórico que estamos viviendo. Y si en la didáctica no implementamos la digitalización, algo estamos haciendo mal, porque es lo que nos tocó vivir, estemos de acuerdo o no, es lo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que integrarlo a la didáctica. Y es lo que les digo. Pero bueno, hay gente renuente, como en todo, incluso con profesores, ¿no? Claro. Pero Sí. esos son los comentarios, tanto positivos o negativos, que he tenido al respecto. Oh, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, hablaremos del semestre actual, ¿no? Sabemos que va a seguir utilizando esta social en este semestre. Y bueno, ¿cómo va a emplearlo? ¿Cómo va a emplear este recurso con sus estudiantes? Podría decirnos en lo general, yo sé que pues, tal vez tenga alguna otra reunión con ellos y además tendrá instrucciones Ujú. muy específicas por cada grupo, pero en términos generales, ¿cómo lo va a emplear en este semestre? Lo voy a emplear, sigo yo con la etiqueta de ética en educación, que es del módulo 301. Ahora ya no tengo yo del plan 2020, 2005. Pues es mucho más fácil esto de diseñar actividades, ¿no? Sabemos que el plan 2023 está como muy estructurado, muy rígido en algunas cuestiones, pero bueno, en el 2005 voy a estar trabajando con la etiqueta de ética en psicología educativa, bueno, ética en evaluación, psicología educativa, en el 404, que es el propedéutica de educativa. Voy a estar trabajando con mi proyecto 404, esta etiqueta, en donde van a estar compartiendo las reflexiones y justificando y argumentando la elección de un tema para que van a desarrollar un proyecto, ya sea un proyecto de evaluación o de intervención, que es cuando hacen talleres, ¿no? Talleres psicoeducativos. Después en socio voy a seguir con las mismas, etiqueta, digo hashtag socio 403, y hay otra ahí mismo en socio que es etiqueta diseño, socio diseño, que es el diseño metodológico, que van a estar discutiendo sobre el diseño metodológico más conveniente para lo que pretenden hacer también en un anteproyecto. Y para las asignaturas, ahora ya no son módulos, asignaturas de aprendizaje y biología del comportamiento 1, vamos a estar utilizando la red de una manera, ¿cómo decirlo?, transversal a lo largo de todo el semestre, con la posibilidad de que si en algún momento requieren una prórroga o quizá el ajuste en algún puntaje, vamos a ir hacia la actividad con distintas etiquetas que tienen que ver más con el nombre del módulo que con una actividad específico. Podemos llegar a un acuerdo y pueden obtener, digamos, puntos extras si han estado de manera activa preguntando y participando con otros compañeros, ya sea de otros semestres, de otro programa, de otro plan de estudios o con los mismos compañeros de su asignatura. Esa es la manera que encontré de integrarlos, porque sabemos que también es importante integrar a estos estudiantes que van entrando y que por la rigidez en este momento que tiene la estructura de las aulas, no se pueden diseñar actividades, ¿no?, al respecto para esta social. Entonces ahí estoy pensando la manera de cómo integrarlos al espacio, porque aunque sean de otro plan, pues es una comunidad. Entonces hay que integrarlos, que conozcan, que entren. Entonces va a ser una manera más flexible de participación en cuanto al nuevo plan de estudios. Oh, va a ser muy interesante porque me parece que es la primera vez que se va a implementar con el nuevo plan y ver cómo conviven estudiantes del viejo y del nuevo plan, seguramente será un experimento social muy enriquecedor. Espero poder participar de eso también. Claro, Ahí espero, estaré, espero que resulte. asomándome. Va. Yo también. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Con eso nosotros concluimos esta entrevista. No sé si quiere cerrar con algún comentario.
No, ningún otro más ¿Algún que pues agradecer siempre la iniciativa, la invitación a participar en esto de Vista Social por la administración, que también yo sé que es una chamba. Y pues también el agradecimiento a todos los usuarios que al principio los profesores estábamos como guiando estas interacciones y conversaciones. Ahora creo que nuestra participación, por conveniencia también, de manera casi orgánica ahí, se ha ido como diluyendo un poco, ya no estamos tan presentes porque los estudiantes afortunadamente se han ido apropiando del espacio, que es lo que se esperaba. Entonces, pues nada, felicitarlos porque es una comunidad que ha podido crecer ahí en este espacio virtual y que, según entiendo, han podido conectar, se han podido recomendar, han podido ayudarse y entonces ojalá y pues tenga larga vida este espacio. Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otros espacios y en otras entrevistas.